Entonces, para dar la bienvenida, es uno de los primeros eventos de ese simposio, 8. El último ya fue hace 12 años en Argentina, en lo internacional, digo. Y bueno, ese simposio hay, como lo han visto, 13 ejes temáticos, 5 lenguas en algunos casos, 85 actividades, 51 ponencias, 14 mesas redondas, 12 talleres, 8 conversatorios y 123 oradores, 24 técnicos y 37 traductores. Entonces es una primera, y ese evento va a durar 1 hora y media. El título lo han visto, por cierto, que es Nueva Era de la Humanidad sin arma nuclear. Es un tema pesado hoy. Y entonces, aparte un documental que se va a presentar de más o menos 10 minutos, son 2 personas que hablaron, que son Rafa de la Rubia y Tony Robinson. Rafa es un activista, un amigo primero, saludo, un activista de la no violencia de hace más que yo, digamos. Es interesante ver que ya temprano tú estabas objetor de conciencia y tú fue el Consejo de Guerra de España. Wow, eso fue, bueno, eso fue un buen comienzo en tu vida militante. Bueno, es humanista de hace muchos años y en 94 tú fundó Mundo sin Guerra y sin Violencia, que ha dado lugar a 2 marchas mundiales que han tenido un retentissement, una onda de repercusión bastante fuerte. Y ahora están preparando con Mundo sin Guerra nuevas marchas en América Latina, América Central, y en 2024 una nueva marcha mundial. Sí. Eso es, ¿no? Bueno, a nivel personal siempre ha trabajado en la edición, ha escrito 8 libros, bueno, un percurso ya emérito, ¿eh? Y Tony Robinson, que es inglés, que está también un humanista de largo camino. Él se dedica ahora al tema de la abolición de las armas y la energía nuclear. Tú eres director de Organización para el Tratado sobre el Oriente Medio y editor también en la agencia de prensa Presenza, miembro de Mundo sin Guerra, por supuesto, y sin violencia. Y además ha escrito un libro que fue un hito bastante emotivo, muy lindo, que se llamaba Café con Silo y la búsqueda del sentido de la vida. Y para terminar, a pesar de que eso es una síntesis también de tu currículum, que es mucho más amplio, es productor del documental que vamos a ver ahora, que se llama Principio del fin de las armas nucleares. Entonces, no quiero extender más, le da de nuevo la bienvenida, que lo pasan muy bien. Yo tengo que ir a otro evento para introducir amigos. Y entonces yo doy la palabra directamente a Rafa. Ya, muchas gracias, Philip. Rafa, le podemos decir a los amigos que mientras ustedes expongan, pueden hacer las preguntas que al final de sus exposiciones puedan responder,
a través del chat del Zoom. ¿Correcto? Sí. Bueno, veremos si las podemos responder. Veremos. Veremos. Bueno, muchas gracias a vosotros, al Centro de Estudios. Es muy importante esta iniciativa, que ya es el 8º simposio, y es un ejemplo para todos nosotros. El tema, yo no soy ningún experto en armas nucleares ni nada de esto, que a mí me han puesto como, pero sí como activista y como militante. Y el tema de hoy yo creo que es muy importante porque creo que hemos entrado realmente en otro momento histórico, que es a raíz de que se aprobase el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que creo que puede ser una herramienta importante. Hagamos un poquito de historia. El 9 de agosto del 45, bueno, una de las formas de verlo es que para la humanidad, yo digo que entramos en la era del terror. Yo no había nacido todavía, me quedaba poco por nacer, pero el detonar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki no tenía como función lo que tradicionalmente ocurría en las guerras, ¿no? Que era, se ponían ejércitos y peleaban entre ellos hasta que se doblegaba al enemigo, sino que en esa ocasión el interés estuvo en crear terror en la población japonesa y por extensión a nivel mundial. Aquellas bombas eran una muestra de poderío, de capacidad destructiva, impensable para la época y con poblaciones totalmente indefensas. Las imágenes impactantes conmovieron al mundo, fue algo inédito, inexplicable, terrorífico. Y lo que ocurrió desde entonces, ya han pasado más de 75 años, es una lucha, una continuación, es una lucha por la hegemonía destructiva. O sea, a ver quién es quien tiene mayor capacidad de crear terror posible. Y esto lo hemos visto reflejado en la carrera de armas nucleares que se ha desarrollado en todos estos años. La polarización inicial, o sea, que no fueran solo Estados Unidos, sino que también la Unión Soviética tuviera el arma nuclear, ayudó a neutralizar algo, pero también ayudó a escalar el conflicto. En 1968, un importante número de países crearon el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, conocido como TNP. Este entró en vigor 2 años después, en el 70, y con el Tratado de No Proliferación se pretendía controlar, incluso llegar a eliminar totalmente las armas nucleares. Esa posibilidad estaba escrita en el tratado, ¿no? Se contemplaba que iba a haber una reducción, no se dejaba entrar a los países, iba a haber una reducción hasta eliminarlas. Pero en el tiempo se ha visto que aquel esfuerzo, especialmente por parte de los países que tenían armamento nuclear, fue una excusa para limitar la posesión por parte de nuevos países del artefacto atómico. Muy pocos fueron los que realmente dieron marcha atrás, muy en sus comienzos. Recordamos en el 83 Argentina renunció, en el 90 Brasil, 91 Sudáfrica, Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania y finalmente en el 2003 Libia. Sin embargo, las grandes potencias sí se dedicaron a incrementar y perfeccionar el arsenal, llegando a un límite totalmente irracional de locura, donde tenían entre, sobre todo las dos grandes potencias, más de 30.000 artefactos nucleares almacenados.
Eso se fue reduciendo con distintos tratados y acuerdos, que no vamos a entrar en ellos aquí. Y en el momento actual se habla que hay alrededor, algo más de 13.000. Claro, con una potencia mucho mayor que aquellas incipientes. Pero sí aumentó el número de países, que ahora son 9, que están en el club nuclear. Últimamente el argumento para mantener las armas atómicas es la disuasión. Ahora resaltar un tema que nos parece importante, que es justo en esa misma época un grupo de investigadores que trabajaban en el proyecto Manhattan, en la Universidad de Chicago, crearon el boletín de científicos expertos en el átomo. Se creó una revista cuya misión, que todavía está hoy día vigente, era la de alertar a todo el mundo sobre los peligros de la energía nuclear y otras armas de destrucción masiva. En el último medio siglo, el reloj del apocalipsis ha sido el símbolo más representativo del peligro nuclear. Este simple diseño despertó la imaginación de lectores, evocando imágenes, las dos imágenes del apocalipsis, que llega a medianoche, y la cercanía de un posible conflicto militar global, con la cuenta hasta la hora cero, ¿no? O las 24 horas. Este reloj del juicio final ha variado su hora a lo largo de todos estos años, acercándose o alejándose de la medianoche según los dictados de la política mundial. Se estuvo a 17 minutos en el 1991, tras la firma de los tratados de reducción de armamento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en el otro extremo llegamos a estar a 2 minutos a la medianoche en el 1953, tras las pruebas nucleares que también realizaron igualmente la Unión Soviética y los Estados Unidos. En enero del 2015, el minutero avanzó hasta los 3 minutos de la medianoche, alcanzando el nivel del 84. Y el 25 de enero del 2018 se realizó un nuevo ajuste al reloj hasta llegar a los 2 minutos, que es lo mismo que fue en el 1953, el momento de mayor crisis. Y los responsables argumentaron que ajustaron las manecillas por los riesgos de las armas nucleares sumados al uso de bombas biológicas y los peligros del cambio climático. Ya en el 2020 se movieron otra vez las manecillas del reloj a 100 segundos, o sea, menos de 2 minutos de la medianoche, anunciando que el fin del mundo se encontraba más cerca que nunca. Era la primera vez en la historia del apocalipsis que se entraba en esta franja. Los científicos argumentaron que el problema se les escapaba ya de los controles a los estados y los gobiernos, y que era muy probable que se produciría un accidente que sería el comienzo de la catástrofe para la humanidad. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de un mundo en el cual tener armas nucleares confería un estatus. Se estaba en la punta del desarrollo tecnológico. Esto daba también un respaldo a nivel económico, obviamente, y un poder en el juego internacional. Sí, había terror y horror por las imágenes que llegaban de Hiroshima y Nagasaki, pero era el juego de las tensiones internacionales, donde las armas nucleares representaban el último avance. Era el signo de estar a la vanguardia mundial por encima del resto de los países. ¿Y qué ha ocurrido en ese proceso? Hoy el tema nuclear ya no se lo ve como un avance tecnológico de cara al futuro, sino como lo contrario. Lo nuclear cada vez más
se interpreta como contaminante, como destructivo, algo que crea dificultades y problemas. A ello han contribuido la evidencia de las catástrofes de Chernóbil, en Ucrania, y Fukushima, en Japón. Estos días vuelve a las noticias que más de 1 millón de toneladas de agua contaminada el gobierno nipón quiere verter al Océano Pacífico. Esto ya ha producido alarma en los países limítrofes y en el mismo Japón, en sectores importantes de la economía japonesa, porque esa contaminación puede afectarles en su vida diaria. En aquel mundo la preponderancia era la fuerza y tuvo repercusiones a nivel político y a nivel económico porque daba un estatus a nivel internacional. Aquello produjo que algunos países que no estaban en la dinámica de dotarse de armas trataran de también entrar en el club pensando que era una herramienta para escalar dentro de las reglas que jugaban a nivel internacional. Se pensaba que cuantas más armas nucleares y más posibilidades de tenerlas, se iba a ser más respetado. Pero esa dinámica se trató de bloquear por las grandes potencias nucleares, sobre todo con el Tratado de No Proliferación. Y con el tiempo la evidencia de esa escalada se vio que podía resultar altamente suicida. O sea, imaginemos un mundo en el cual todos los países o una gran cantidad de países tuvieran armas nucleares. ¿Qué ha habido en este tiempo? Un cambio de paradigma respecto a lo nuclear. De ser lo nuclear un signo de avance y progreso, se ha convertido en un tema de riesgos, inseguridades, que crea problemas de contaminación y de salud para la gente. ¿Qué ha pasado en las poblaciones? Que ya no ven con tan buena opinión lo referido a lo nuclear. Lo nuclear está cada vez más rechazado, especialmente entre las nuevas generaciones. Se percibe que su desarrollo es conflictivo y de alto riesgo. Ya hay muchos estados que han decidido apostar por la eliminación de todo lo que tiene que ver con la producción de energía en centrales nucleares. Tenemos Japón, tenemos Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Filipinas, Suecia, Suiza y en otros muchos que se están cuestionando la existencia de la energía nuclear, aunque sea para producción de energía eléctrica. Así que el futuro se va despejando buscando otras alternativas a lo nuclear. Todo lo nuclear entonces se está desvalorizando dentro del ámbito de lo social y únicamente queda alguna pequeña excepción en aplicaciones muy limitadas en la medicina y en algunas investigaciones muy específicas. Por otro lado, con el avance tecnológico y de las redes sociales, las armas nucleares parecen como una rémora del pasado. Además, en un mundo globalizado e interconectado, es muy evidente que una guerra a esa escala afectaría gravemente a toda la humanidad, incluyendo al propio país que la iniciase. Una conflagración a esa escala pondría en serio peligro realmente a toda la especie humana. Todos los dirigentes, no solo la gente de la base social, sino los dirigentes son conscientes de ello. Rastreando el año pasado, el mismo presidente ruso, Vladimir Putin, que no es uno de los suaves a nivel internacional con este tema, en una conferencia de prensa recordó a Albert Einstein cuando le preguntaron, señor presidente, ¿habrá una tercera guerra mundial? Y él respondió, aquí podemos recordar a Einstein, quien dijo,
No sé con qué arma se combatirá en la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será una pelea con palos y piedras. Es decir, cada vez son más las voces que dicen que la humanidad tal cual la conocemos ahora no sobreviviría a una guerra de estas características. ¿Y qué ha ocurrido en este proceso? Pues también ha habido cosas muy positivas que lo calificamos como el primer paso de una nueva era para la humanidad. El pasado 22 de enero se dio un hecho histórico en Naciones Unidas que pasó desapercibido por parte de los grandes medios de propaganda internacionales. Fue la entrada en vigor del TPAN, del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Hasta ese momento, hasta este momento de hoy, son 86 países que lo han firmado y 54 que lo han ratificado. Expresamente, los Estados Unidos y la OTAN han pedido a los países de su influencia que no se sumen al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Por otro lado, quien impulsó básicamente esta acción fueron inicialmente, formalmente, los gobiernos de Costa Rica, con 122 países que fueron los que en el vídeo, que luego comentará Tony, se explica muy al detalle, 122 países que fueron los que llevaron adelante esa propuesta en Naciones Unidas. Y en lo social fue la campaña ICANN, que fue premio Nobel en el 2017, que acoge a más de 500 organizaciones pacifistas y no violentas las que llevaron adelante. La Asociación Humanista Mundo Sin Guerra y Sin Violencia, miembro de ICANN, en el 2018, aquí en Madrid, que vino, estuvo Tony también, la portavoz, la Beatriz Finn, conversando con ellas, les sugerimos que pusieran en marcha, además de la acción con los gobiernos y con los parlamentos, también implicar a las municipalidades y a las administraciones más más próximas a los ciudadanos. El ICANN puso en marcha esa propuesta bajo el nombre de ICANN Cities Appel o algo así. No manejo bien el inglés. Era una llamada a las ciudades. Y en estos momentos hay centenares de municipios y de estados de 17 países cuyos alcaldes, regidores y gobernadores están apoyando a esta campaña del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Con ciudades tan representativas como Sydney, más 38 ciudades de Australia. Me permito hacer el detalle porque creo que es interesante, no mucha gente lo conoce. En Bélgica, con 67 ciudades, Toronto más 13 ciudades en Canadá, Ámsterdam más 6 ciudades en Holanda, Belgrado 2, París 36 en Francia, Berlín más 68 ciudades en Alemania, Kannur en India, 46 ciudades y regiones de Italia, en Japón 2, solo Hiroshima y Nagasaki, dato importante, 13 en Luxemburgo, 44 ciudades en Noruega, 14 en España, 7 en Suiza, 15 en el Reino Unido y en Estados Unidos 41 ciudades y 3 estados, entre ellas Washington y Nueva York, una en Suecia. Total 414 ciudades de muchos países. Si observamos, son muchos europeos y muchos que tienen armas nucleares. Cuando vamos también a la base social, mayor rechazo encontramos a medida que bajamos el nivel. Esto se ve en USA, por ejemplo, donde el gobierno está a favor de, por supuesto, de todo el armamento nuclear, pero los alcaldes de muchas ciudades y 3 estados están apostando por el Tratado de
de prohibición de armas nucleares como California, Oregón y Nueva Jersey. Generacionalmente también tiene sus matices. Cuanto más joven es una población, mayor rechazo a las armas nucleares. También hay un tema de género. Entre los sectores femeninos el rechazo es mucho más amplio. Y el tema nuclear está últimamente muy relacionado con la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente. Pensamos que el futuro que se abre a la humanidad es la eliminación de las armas nucleares. Aunque el ciudadano normal no ve como peligro inmediato una guerra nuclear, no se descarta que en algún momento, bien por tensiones descontroladas o simplemente por accidente, un día nos despertemos en un escenario internacional radicalmente distinto donde se han activado dinámicas destructivas y no se comprenda bien qué es lo que ha pasado. Tenemos un ejemplo con la pandemia del COVID, en la que de repente, sin previo aviso, nos hemos visto envueltos en una situación que está haciendo temblar la vida y las economías de todo el planeta. Y uno de los aprendizajes de esta pandemia es que somos todos vecinos en un único planeta que tenemos. Y algunos temas tienen que ser contemplados mundialmente, pues no valen salidas aisladas. Las soluciones de solo para unos en esos temas no son posibles. El tema nuclear entra dentro de este apartado. La nube tóxica radiactiva, eso ya ocurrió en Chernóbil, puede contaminar agua y cosechas a 2000 kilómetros de donde se originó. La nube de polvo de varias explosiones atómicas va a cubrir el cielo durante meses, arruinando cosechas y produciendo hambrunas que afectarían a millones de personas a miles de kilómetros del lugar donde ocurrieron las explosiones. La suspensión de las comunicaciones, Internet, imaginémonos sin redes sociales, en grandes zonas del planeta, produciéndose colapsos, afectando al funcionamiento del sistema de seguridad, a los hospitales, a los aeropuertos, trenes, etcétera, que todo eso amplíe ya el propio caos desatado. Contrariamente, eliminar esta espada de Damocles, que es la posible destrucción de la civilización tal cual la conocemos, liberaría una enorme cantidad de energía humana y de recursos para aplicarlo al desarrollo y resolver los problemas graves que tenemos en la actualidad. Con la derivación de los recursos dedicados a las armas nucleares se resolverían los problemas básicos de hambre, sanidad básica y educación a nivel planetario para toda la humanidad. Y nos preguntamos, ¿merece la pena cambiar una amenaza para el ser humano como son las armas nucleares por eliminar definitivamente el hambre en el mundo y dotar a todos los habitantes de una sanidad y educación básicas? Pensamos que esa posibilidad está al alcance de la mano por primera vez en la historia de la humanidad. La entrada en vigor del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares esto sucedió el 21 de enero de este año, de 2021, que tuvo lugar en Naciones Unidas y se logró gracias a la firma de 86 países y la ratificación de 51 en ese momento, a los que agradecemos su coraje por enfrentarse a las grandes potencias nucleares. Importante protagonismo tuvo la campaña de ICANN, que impulsó y que había recibido por ello el Premio Nobel en el 2017. En estos días, alrededor de la entrada en vigor, se realizaron más de 160 eventos muy ninguneados por los medios de comunicación en países de casi todos los continentes para apoyar ese
hito histórico. Uno de esos eventos fue el Ciberfestival organizado por Mundo Sin Guerra. Esto es importante, la visibilización de esta nueva etapa histórica. Como todos pudimos verificar, la aprobación del TEPAN, siendo uno de los eventos más importantes a nivel mundial, no estuvo en las portadas de los grandes diarios, ni abrió los noticieros de las grandes cadenas de televisión. Se da la situación de que en muchos países, esto lo comprobamos en la marcha mundial, cuyos gobiernos han apoyado y ratificado el TEPAN, sus propios ciudadanos no lo saben. Hay una maniobra de grave ocultamiento de este tema por parte de los medios de información. Por eso es nuestro compromiso visibilizar a nivel popular de manera atractiva este hecho importante, dándole la máxima difusión y apoyando las aspiraciones de las poblaciones más jóvenes que claramente están en contra de estas armas. Se celebró el Ciberfestival que antes hemos mencionado. Se celebró el día siguiente de la firma del tratado, el 23 de enero, y durante 10 horas virtualmente celebramos y festejamos este importante acontecimiento. Con ello pretendimos hacer un pequeño aporte en un proceso que se seguirá ampliando hasta que se consiga erradicar completamente las armas nucleares del planeta y pasar página a este capítulo oscuro de la civilización humana. La idea es que repitamos este festival cuando se den las condiciones. Durante unas 10 horas se retransmitió ininterrumpidamente a través de canales de Zoom y Facebook una programación de vídeos que repasaron desde conciertos históricos, festivales por la paz contra las armas nucleares con canciones emblemáticas, declaraciones, acciones y apoyos de personalidades del mundo de la cultura, el deporte, del ámbito político, testimonios de referentes históricos actuales, apoyo de parlamentarios, municipios, bueno, un sinfín de cosas y que todo eso apoyaran la entrada en vigor de este tratado. Pensamos que la aprobación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares es un gran paso para la humanidad. Y en este ciberfestival se recogieron 190 eventos en los que participaron cientos de organizaciones y cientos de miles de personas. Voy terminando. Ya estamos metidos. Mañana creo que hay una mesa redonda sobre el tema de la marcha latinoamericana no violenta, multicultural y pluriétnica, prevista para septiembre de este año, a la cual están todos ustedes invitados. Y una de las propuestas que llevamos, hemos confeccionado una carta para remitirla a todos los presidentes del gobierno de los países de Latinoamérica, el que se trabaje en la dirección de crear el Tlatelolco II, el Tratado de Tlatelolco, que fue el que se firmó en el año 67, pero ahora actualizarlo al amparo del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. El objetivo es que Latinoamérica sea la primera región del planeta que erradica totalmente las armas nucleares al amparo de este nuevo tratado. Y por último, hablarles de que con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, ya hemos realizado 2 recorridos, hemos comprobado que las aspiraciones básicas de la mayoría de los habitantes de la Tierra son las mismas, que es necesario visibilizarlas y que no sería tan complejo sintonizarse y ponerse de acuerdo en los puntos básicos para toda la humanidad.
vemos que ha llegado el momento donde se está creando una conciencia para dar ese paso. Anteriormente hablábamos de que la humanidad somos una y que hay ocasiones como la pandemia y que tenemos que entendernos también en el tema de las armas nucleares, en los cuales tenemos que salir todos juntos y si no vamos a tener serios problemas. La oportunidad es la de avanzar para entrar en otro momento radicalmente nuevo y muy esperanzador para la especie humana. Preparando la tercera marcha mundial para el 2024 y teniendo la herramienta del TEPAN, pensamos que se puede avanzar notablemente en medio de este mundo, algunas veces caótico y otras veces muy alentador que nos toca vivir. Convocamos a todos los que quieran sumarse a esta gran y digna tarea, de manera que cada cual pueda, apuntando a realizar acciones ejemplares, que se vayan escalando en número, en espacialidad, en complejidad, en diversidad, e incorporando multitud de otras iniciativas que resuenan y que se van sumando a esta acción colectiva. Como dice un proverbio popular, lo he escuchado en distintas versiones, en África, en Asia, en Europa. El gran río, que resulta imparable, está compuesto con pequeñas gotas de agua que se unen en la misma dirección. Con eso es con lo que pretendemos unir, con esa idea de futuro que pretendemos unir a una gran fuerza que consigamos erradicar finalmente las armas nucleares. Muchas gracias. Ahora le toca a Tony Robinson, así que les dejo con él. Gracias. Gracias, Rafa. Pero si entiendo bien, vamos a pasar el documental corto de 12 minutos antes de que yo hablara. Sí, sí, Tony. Vamos a compartirles el documental El principio del fin de las armas nucleares, donde Tony es el productor y el director Álvaro Horus. ¿Sí? Ahí sí. El 7 de julio de 2017, 122 países votaron a favor del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Votaron por la prohibición los países que no tienen armas nucleares, pero viven bajo su amenaza. Sin que la mayoría de sus ciudadanos lo supieran, no votaron los gobiernos de las grandes potencias nucleares y, sin embargo, la prohibición salió adelante. Algo nuevo estaba ocurriendo. To challenge the mainstream security discourse that treat these as tools of international security, the language of deterrence, treating these weapons as something that prevents conflict, instead of actually examining them for what they are. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. After all, it's the people who suffer, and this has been forgotten in our debate. Now, we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. La campaña internacional para abolir las armas nucleares fue lanzada por personas que consideraron que las armas nucleares producen en los seres humanos un sufrimiento indecible, que producen una catástrofe humanitaria inaceptable. So we established this campaign around 2006, and we felt that the specific objective needed to be a treaty that outlawed nuclear weapons completely. So we're about 11 years old now. And was very much inspired by the campaign to ban landmines and the Cluster Munitions Coalition. At 2:45 in the morning, on the runway into the air. El 6 de agosto de 1945, una bomba de uranio es lanzada sobre Hiroshima. At that moment,
I saw in the window the tremendous flash. And I couldn't comprehend, but before you had a chance to comprehend what was happening, I knew my body was flying up in the air. After that, I lost consciousness. Now, when I regained the consciousness in the total darkness and silence, I knew, finally, Americans got us. Also, it happened at 8:15 in the morning. It was dark, dark like twilight. And then I began to see in the dark some moving objects. But they were so silent. They didn't look like human beings. The hair was standing up and all curled up, and skin and flesh were just falling out. Some were carrying the eyeballs in their hands, the skin and the flesh hanging. The majority of my schoolmates were working in the center part of the city. They are the first one who simply vaporized, melted. From my school, over 300 students were there. I'm alive because I wasn't there. I was somewhere else. For, 1 mile away, I was inside a building. I was buried by the collapsed building. I must have been protected. But those people had no protection directly under. A partir de entonces, cualquier potencia que no tuviera armas nucleares se sentiría vulnerable. En los años siguientes, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China desarrollarán sus propias bombas atómicas en un contexto de enfrentamiento entre el bloque occidental y el bloque del Este, una etapa conocida como Guerra Fría. También este es el tiempo en que se fundaron las Naciones Unidas en un intento de crear un foro de mediación que evitara que los conflictos llegaran a la confrontación armada. The United Nations had been working to address the threat of nuclear weapons since its foundation. Al peligro del uso intencional se suma el riesgo de accidente. Actualmente hay 2.000 armas nucleares en alerta, es decir, que pueden ser disparadas en minutos. En 1983, los sistemas de radar de la URSS confundieron varias nubes con un ataque con misiles. We know of at least 6 occasions when the world has come within minutes of nuclear war because deterrence failed, because one or the other nuclear weapons state, usually the United States or Russia, believed it was under attack and actually began the process of launching its own nuclear weapons, only to stop at the very last minute when the mistake was discovered. La proliferación nuclear y el avance tecnológico crean nuevos peligros. Existe la posibilidad de que un pequeño grupo pueda fabricar una bomba. También existe el peligro de que en un país con armas nucleares se den fracturas internas o desbordes sociales y las armas dejen de estar bajo un control seguro. Los sistemas informáticos también pueden ser hackeados. Por último, una explosión sobre una central nuclear crearía una contaminación masiva incontenible. Millions of people would be exposed to lethal doses of radiation. So this is an enormous problem, and one which is generally ignored completely. Desde el principio de la era nuclear, las advertencias y protestas iniciadas en la comunidad científica se sucedieron unas a otras y pronto saltaron a la calle. Fueron pioneras las integrantes de Mujeres por la Paz al manifestarse públicamente en Estados Unidos contra las armas nucleares, cuando en noviembre de 1961 hicieron huelga y marcharon en 60 ciudades. En 1982 se reunieron 1 millón de personas contra las armas nucleares en Nueva York. Un año más tarde, en Europa hubo protestas multitudinarias en diferentes ciudades, sumando unos 3 millones de personas. En los años 80 se contemplaba la posibilidad de una guerra nuclear circunscrita a Europa, donde ambos bandos tenían instaladas una enorme cantidad de armas nucleares de corto alcance. Ejercicios militares creaban un ambiente prebélico.
La tensión era máxima y el clima social a veces se tornaba apocalíptico. Pero la conmoción que provocaron estas alarmas y la protesta social creó las condiciones para que se diera una sucesión de tratados y reducciones efectivas del arsenal nuclear. Actualmente, los 9 países nucleares tienen casi 15.000 bombas y todas son más potentes que la de Hiroshima. La gran mayoría de las cabezas nucleares están en manos de Estados Unidos y la Federación Rusa. 5 países albergan bombas de Estados Unidos y 28 países más están comprometidos en alianzas nucleares. Pero la mayoría de los países no tienen armas nucleares ni pertenecen a alianza militar alguna, si bien comparten el riesgo derivado de una confrontación aun si ocurriera lejos de su territorio. 122 países, unos 2/3 del total, votan a favor del Tratado de Prohibición. A partir de entonces, el tratado debe reunir 50 ratificaciones para entrar en vigor. The treaty includes a broad range of prohibitions, a prohibition, of course, on the use of nuclear weapons, as well as the threatened use of nuclear weapons, a prohibition on testing and production of nuclear weapons, and indeed a prohibition on the possession of nuclear weapons. They're going to have to justify why they want weapons of mass destruction, why they think threatening to mass murder civilians or end us all, collective suicide, is a reasonable security strategy. Para que el tratado sea ratificado en el mayor número de países posible, es importante la presión social, el compromiso parlamentario, el apoyo de las ciudades, la desinversión, la difusión y la movilización son necesarias para que la prohibición tome cuerpo y después la presión debe seguir hasta que la estigmatización de las armas nucleares termine en una erradicación real. ICANN also has what's called the Parliamentary Pledge, which is signed by over 800 parliamentarians across the world. So the ICANN Cities Appeal is a commitment that cities can make to endorse the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and call on their governments to join. And what Don't Bank on the Bomb does is it gives everyone a pathway to resist nuclear weapons. If you have a bank account, you can do something about nuclear weapons. You can talk to your bank and ask them, do they have a policy on investment? You have a right as a consumer, you have power to do something, to change that. And people are. Estados Unidos cerró su última fábrica de municiones en racimo sin haber nunca firmado la Convención en contra de las municiones en racimo. You know, the U.S. never signed the Landmines Treaty, but we don't make them anymore and we don't use them. La prohibición de las armas nucleares es un clamor que une a los pueblos para defender a las personas por encima de los grandes poderes. En la historia humana estamos en permanente evolución y los cambios importantes no se dan de la noche a la mañana. Si las personas que estaban luchando por el fin de la esclavitud hubieran pensado que aprobando una ley o un tratado en un lugar muy específico no se iba a lograr, no tendríamos hoy lo que tenemos. Un día la era nuclear quedará en nuestra memoria como un mal sueño que surgió en un momento de temor y destrucción. Reconocemos que la vida de cada ser humano es sagrada y rechazamos con todo nuestro ser las armas nucleares, porque producen en los seres humanos un daño y sufrimiento inenarrables. We can be successful again as we were in the 80s, and we can save the world again. And we can look ourselves in the mirror and say, hey, okay, I did what I was supposed to do. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto.
Mira, gracias por la posibilidad de participar en este simposio. Muchas gracias a los organizadores del simposio, de este panel. Yo no voy a hablar mucho porque a mí me parece que el documental habla por sí, pero voy a agregar algunos puntos que me parece útil para nuestra audiencia. En términos concretos, Rafa ha dado mucha información sobre el estado de las firmas y los estados partes. Específicamente, yo creo que desde América Latina hay muchas posibilidades de avanzar rápido en ratificaciones y firmas, sobre todo en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y Guatemala. Que todos están de acuerdo con el texto, pero no han logrado hacer todos los trámites parlamentarios para poder depositar su instrumento de ratificación en la ONU. Como Rafa bien ha dicho, hay dos tratados que están involucrados en la eliminación de las armas nucleares. El Tratado de la No Proliferación Nuclear y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el TNP y el TEPAN, respectivamente. El TNP tiene casi todo el mundo, es un estado parte, menos 4 países que tienen armas nucleares que no son parte de este acuerdo, que son la India, el Pakistán, Corea del Norte y Israel. Y la verdad es que este tratado está en una especie de parálisis, no avanza en el tema del desarme. Su artículo 6 explicita que hay que convocar negociaciones para eliminar las armas nucleares, y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la OTAN niegan a convocar estas negociaciones porque siempre dicen que las condiciones no existen. Esto ha llevado a una frustración enorme por parte de muchos países sin armas nucleares, y a partir de esta frustración, a partir del año 2010, se puso en marcha ese proceso que se llamó la iniciativa humanitaria, que busca mirar estos armas nucleares no como una arma de defensa, pero investigando los efectos que Rafa ha dicho, que el documental también menciona, y para mí la cifra más choqueante de todo esto es que una guerra con el uso de 100 ojivas nucleares lanzadas en ciudades grandes pueden llevar a un invierno nuclear que pone en riesgo las vidas de 2.000 millones de seres humanos, o sea, una cuarta parte de la humanidad. Eso con 100 armas nucleares. Imaginemos una guerra que utiliza 1.000, una conflagración entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo. Estamos hablando del fin de toda la vida en el planeta, pero solamente guerra con 100 armas nucleares va a significar el fin de la civilización humana, porque es como ponernos en la edad de piedras de nuevo. El TEPAN es un paso muy importante
para todos los países que no tienen armas nucleares, porque ellos han encontrado una manera en la ONU, en el encuadre, en la organización de la ONU, de poder avanzar a pesar de todo la oposición de los países con armas nucleares. Ahora es preciso que todos estos 122 países que votaron a favor del tratado, que lo ratifiquen lo antes posible. Yo creo que hay mucha actividad bajo el paraguas de ICANN para lograr estas firmas y ratificaciones. La gran diferencia entre estos tratados, el TNP y el TEPAN, tiene que ver con el hecho de que no hay ninguna discriminación entre países con y sin armas nucleares. El TEPAN prohíba las armas nucleares para todo el mundo, y eso es importante porque luego no hay excusa ninguna para poder decir y intentar una justificación de su posición. Y como el TEPAN es algo muy nuevo, es en enero de 2022 va a haber la primera reunión de estos estados partes del TEPAN, y ahí vamos a ver qué pueden hacer estos países, porque el tratado tiene varios elementos que son interesantes. Por un lado, es el primer tratado que exige a los partes que hagan cosas para reparar el daño causado por las explosiones nucleares, sean pacíficas, sean en guerras. Y hay mucha contaminación en varios países donde han hecho pruebas, y mucho daño a la población local alrededor de estos lugares. Además, subraya la importancia de incluir en todo discurso, en todo foro que habla del desarme de armas nucleares, la incorporación plena de las mujeres, porque vemos que el tema de las armas nucleares es bien enredado con el tema del patriarcado, que estas armas son una muestra grotesca de una masculinidad tóxica. Y hay muchos estudios, cada vez más estudios académicos, que muestran que la participación plena de las mujeres en todos los foros donde se toman decisiones llega a decisiones mejores y a favor de la paz. Así que por primera vez este tratado subraya esto, además de subrayar, como es conocido por los científicos, que en cada situación donde hay uso de la radiactividad, uso de la radiación, los efectos peores suceden en los cuerpos de las mujeres y de los niños. Así que en el mundo del derecho internacional es un avance. ¿Cuáles son los problemas en desarrollar el desarme? Para decirlo francamente, el gran problema que tenemos en el mundo es los Estados Unidos. El presupuesto militar de los Estados Unidos es la sumatoria de los siguientes 15 países con una industria militar. O sea, sumamos el presupuesto de China, Rusia, Reino Unido, Francia y 12 más, no llegamos al presupuesto militar de los Estados Unidos. Ahí hay un culpable y hay que decírselo, porque a pesar de que en los medios de comunicación uno puede entender que el problema tiene que ver con Rusia, con China, con los otros países, con Irán, con Corea del Norte, la verdad es que no es así.
los Estados Unidos tienen ahora un mal costumbre de retirarse de tratados. Hemos visto en los últimos años que los Estados Unidos se ha retirado del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, el Tratado sobre misiles antibalísticos, y todos estos tratados fueron parte de una arquitectura del desarme, y ahora esto es muy en peligro la situación de la proliferación. Y vemos que en todos los países que tienen armas nucleares que están invirtiendo miles de millones de dólares en la modernización y desarrollo de las armas nucleares. Así que estamos en un punto bien difícil, y esto está reflejado en el reloj que mencionaba Rafa del boletín de los científicos atómicos. Pero ¿qué es la salida? Porque hay que tener una salida. No estamos frente a una imposibilidad de cambiar el rumbo de la situación. Y yo creo que para mí la clave de todo esto está en los países que pertenecen a la OTAN. Todos estos países han respaldado 100% la postura de Estados Unidos, que hay que tener armas nucleares que nos protegen, que disuaden, y eso es la narrativa que quiere las personas con intereses en mantener el status quo. Y yo creo que ahí hay posibilidades muy interesantes en países como, por ejemplo, España. España es Estado parte del TNP y no tiene armas nucleares, y según su propia constitución no puede ayudar ni hacer nada que promueva, que ayuda, que asista al armamentismo nuclear. Y ahí hay una gran es muy interesante ver si España puede avanzar en la firma de este tratado. Esto socavaría mucho toda la lamentación que tenemos sobre el rol de la OTAN. Así que yo creo que para las activistas que pueden estar escuchando esta presentación, que los países de la OTAN que no tienen armas nucleares es un punto de aplicación muy importante. Yo creo que España va a tener un rol decisivo en la eliminación de las armas nucleares. Como bien ha dicho el documental y Rafa, hay dos maneras de apoyar sobre todo en los países sin armas nucleares, pero en parte de la OTAN, el compromiso parlamentario y la campaña de las ciudades apoyen al TEPAN. Ya hemos hecho cifras de Rafa de la cantidad de parlamentarios y ciudades, y esto tiene que convertirse en un cambio de política de los partidos políticos en estos países. Hay que tener un gran esfuerzo de concientizar a las poblaciones de estos países para que luego hay cambios de política en estos partidos políticos, y luego en los gobiernos tienen toda la información, la conciencia de que las armas nucleares es un desastre. Así que yo creo que con esto podemos ver una salida, y lo que hay que hacer es convertir en los países con armas nucleares en paridad internacional. Los más viejos en esta conferencia recordaremos que el cambio de gobierno en Sudáfrica, la eliminación del apartheid,
fue posible por una enorme presión internacional contra este gobierno racista. La comunidad internacional no quería tener relaciones económicas, deportivas, culturales con este país porque su política interna fue tan horrible, tan no sé la palabra, pero entendemos que hubo una presión internacional para luego cambiar el sistema en ese país. Y yo creo que lo mismo va a suceder cuando los países sin armas nucleares comienzan a actuar de forma unida y decir que tus actividades con las armas nucleares no tienen nada que ver con el mundo al que aspiramos. Así que, por favor, ustedes hacen sus propias cosas y nosotros vamos a organizarnos entre nosotros para luego poder mejorar nuestra propia situación económica, de estilo de vida y la posibilidad de un mejor futuro para nuestros nuevas generaciones. Y así que yo creo que con esto voy a cerrar mi intervención y estoy abierto a cualquier pregunta que pueda haber. Gracias. Gracias, Tony. Gracias, Rafa. Si por aquí dejaron a los amigos alguna pregunta, me parece que hay dos que puedo compartir. Si alguien quisiera hacer alguna, a lo mejor podría, con las reacciones de abajo, levantar la manito, ¿sí? ¿El Rafa quiere hablar? Rafa quiere hacer una pregunta al otro panelista. Muy bien, partimos con ese entonces. ¿Cuándo vamos a tener un documental? Es buenísimo ese documental, pero se ha quedado un poco atrasado porque justo salió y entró en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Yo creo que, no sé si es mucho trabajo, pero sería muy bueno el tenerlo ya actualizado con la entrada en vigor. Nada más. Muchas gracias por ese trabajo. Gracias. Lo hemos corroborado en la Marcha Mundial en montones de lugares que lo hemos proyectado y conmociona mucho y ayuda. Sí, hemos tenido muy buen feedback por parte de muchos países. Incluso hemos entendido que la proyección de la película que se hizo en Barcelona fue un clave para lograr el apoyo de la ciudad de Barcelona a esta campaña de ICANN. Así que ha sido nuestro pequeño grano de arena. Pero yo creo que sí, que en algún momento habría que actualizar un poquito los datos y ver qué ha pasado con la entrada en vigor. A partir de la primera reunión de Estados partes en enero del año que viene, quizás va a haber más información. El mismo Tratado de No Proliferación tiene agendado este año una conferencia de revisión en agosto, pero por la situación de COVID, la verdad es que las fuentes que tenemos en la ONU nos dicen que es poco probable que se va a lograr, así que estamos un poquito en el aire. Pero sí, es un trabajo permanente de actualizar esta información y a lo mejor lo podamos hacer, Rafa. Ya, muchas gracias, Tony. Rafa, Cherma de Gervas decía lo siguiente: hoy día parece que los países beligerantes están convencidos de que utilizar armas nucleares no va a beneficiar a nadie. Por ello parece que están interesados en interferir informáticamente en las comunicaciones. Esta nueva variante, ¿cómo podríamos intentar paralizarla?
Bueno, si nos ceñimos al tema de esta charla, lo que a mí me preocupa, porque abrir el melón, entre comillas, de cómo interferir en las comunicaciones a nivel mundial, pues se nos escapa. Pero lo que sí me preocupa es cómo se podría interferir en el sistema y en el armado que tienen las armas nucleares y producir accidentes y problemas. Yo creo que la única forma es que se eliminen, porque no hay ninguna garantía de que ningún sistema de seguridad permanente y además nos consta que en algunos casos muchos de esos sistemas que tienen son muy obsoletos y que tienen graves fallas de seguridad. O sea que yo no creo que viví en la Unión Soviética de su día, en Rusia después, pero yo no creo que todos los miles de armas nucleares que tienen los rusos los tengan en sistemas puntales de tecnología y con sistemas de seguridad. Así que no, lamentablemente no veo salida. Y Tony, Sí. pensando en que hay 122 países, ¿verdad?, que necesitan ratificar. En este momento, con el apoyo de la sociedad civil, ¿qué tan probable y cómo podemos impulsar la refundación de la ONU? Que es una de las preguntas que hace Giovanni Blanco de Costa Rica. Bueno, es un poquito fuera del tema, pero mira, las armas nucleares, todo esto va en el mismo paquete. Vivimos en un mundo que es favorable para algunos y desfavorable para la gran mayoría. La organización de la ONU favorece a los P5, o sea, a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y es otro ejemplo de la no democracia en el campo internacional. Así que, pero esto se resuelve cuando hay un cambio de paradigma en este mundo. Y desafortunadamente en el mundo que vivimos, la paradigma central es que el dinero es lo más importante. Así que hasta que podamos cambiar este paradigma, va a ser bastante difícil cambiar todo el sistema en que vivimos, porque es solamente con cambiar este paradigma vamos a ver que la necesidad para armas nucleares se va. Así que es un problema de paradigma, así que yo siempre veo el problema de armas nucleares como un síntoma de un problema más grande que es la organización del planeta en que vivimos. Gracias. Juan, ¿estás por ahí levantando la mano? ¿Quieres hacer tu pregunta? Juan Gómez, de Chile. Tienes que abrir tu micrófono. Ya, si no, seguimos con la otra hasta que Juan pueda abrir su micrófono. Preguntan, sí. ¿podría? Perdona, y ahora sí, ya. Bueno, en primer lugar, un gran saludo a todos y mis disculpas por no poder tener la cámara activa porque está mala en este computador. Así que la verdad es que todos ustedes me conocen, yo trabajo hace muchos años por el tema de la prohibición de las armas nucleares y estoy 1000% de acuerdo con la prohibición de las armas nucleares. He asistido a muchas conferencias, a muchos webinarios y la verdad que me sigue rondando una inquietud
que realmente no puedo dejar de compartirlas con ustedes, que ahora estamos en confianza. Y es que, ¿qué hay de tan cierto en la disuasión nuclear en términos de que si no hubieran habido armas nucleares, digamos, hubiera habido la posibilidad de una tercera guerra mundial? Porque hasta el momento, los países que tienen armas nucleares, que son solamente 9, no han sido atacados. No ha habido, digamos, un ataque hacia ellos. Lo que ha habido a veces ha sido unas pequeñas escaramuzas entre India y Pakistán, que igual nos han tenido un poco asustados, pero que no han pasado a mayores. Pero ¿qué pasaría si atacaran, por ejemplo, Israel? Si se atacara a Francia, a Alemania o a Reino Unido. Porque en Europa el que no tiene armas nucleares tiene bases nucleares extranjeras, así que, o norteamericanas, así que, o de la OTAN. Así que en realidad da más o menos lo mismo. Pero ¿qué habría pasado si hubieran atacado a uno de esos países? Se habrían defendido, digamos, se podría haber tenido una guerra convencional y no nuclear, por supuesto, en esos países. Habría podido, y qué habrá, digamos, de todos los países que dicen que la disuasión efectivamente es la gran razón para no eliminar las armas nucleares. Sin duda hay un gran interés comercial, económico detrás de todo esto. Pero hay una mínima parte que puedan tener algo de razón, y esa es la inquietud que me ronda y me ha rondado siempre. Entonces, nadie ha podido tal vez contestar esa pregunta porque nadie es pitonizo, nadie tiene la capacidad intuitiva de haber predicho, digamos, de qué podría haber pasado. Pero en realidad el cuestionamiento sigue. Indudablemente, el armamentismo nuclear, como lo estamos viendo hoy en día, no tiene ningún sentido. Una inversión de $1 trillón en armas nuevas o mejoradas, o incluso en la mantención de las mismas, es ridículo, no tiene ningún sentido. Pero ¿se podrían eliminar todas? ¿Qué posibilidades hay? No sé, esa es la inquietud que les quiero plantear ahora que estamos en confianza, digamos, en nuestro panel de armas nucleares. Gracias, Juan. No sé quién quiere responder, si Rafa o Tony. Yo puedo, no sé si Rafa quiere. Sí, di Tony, luego hablo yo. Mira, el tema de la disuasión nuclear es uno de los mitos más nefarios que hay alrededor de este tema. ¿Cómo podemos hablar de la disuasión si la Unión Soviética instaló en la isla de Cuba misiles nucleares en los años 60? ¿Cómo funcionó la disuasión? Porque los soviéticos no fueron disuadidos. En los años 50, la guerra de Corea, que involucró a dos potencias, China y Estados Unidos, Rusia no fue disuadido de intervenir en Corea. El gobierno argentino en los 80s, que invadió a las Islas Malvinas, no fue disuadido por el hecho de que Inglaterra, Reino Unido, tuviera armas nucleares. O sea, el tema de la disuasión me parece que tiene muy poco fundación. Y ha habido varios estudios académicos que respaldan esta postura. Lo que sabemos es que podemos decir que ya no ha habido una guerra nuclear, pero hay como 5, 8 ocasiones cuando llegamos a 2 o 3 minutos de lanzar una bomba atómica por una malinterpretación de un sistema informático. Hay un episodio muy famoso de la Unión Soviética en el año 86, me parece, cuando Stanislav Petrov tuvo que
apretar el botón y no lo hacía porque no creía que estos señales que estaban en su pantalla eran reales. Así que hay dos cosas aquí. La disuasión es un mito promovido por los intereses la gente que tiene intereses en mantener la infraestructura nuclear y que no tiene respaldo ninguno. Y en el registro histórico, por ejemplo, o sea, solamente tenemos que ver en la historia que esta disuasión no existe. Y por otra parte, el riesgo de una guerra por accidente no intencional es muy importante, y hasta que eliminemos estas armas nucleares siempre va a haber un riesgo de un accidente que puede acabar con las vidas de muchas personas. Así que yo creo que hay que estudiar un poquito más sobre este tema. Yo sé, Juan, que tú has estado en muchas conferencias y has estado, has seguido muy atentamente estos temas. Imagínate la gente que no ha estudiado. O sea, es como si el cielo es azul. Sí, la disuasión nuclear existe. No es así. Muchas gracias, Tony. Amigos, nos están quedando, ya nos pasamos algún minuto y viene otra conferencia después. Yo sé que el tema es apasionante y que tenemos mucho de qué hablar, así que los invitamos también a seguir estas actividades que estamos haciendo desde Mundo Sin Guerra. Tony es parte de nuestro equipo, así que también yo sé que siempre y Rafa están dispuestos a tener conversaciones, y si tenemos la necesidad de hacer algún momento, alguna actividad para seguir profundizando, porque tendríamos para una tarde entera, ¿no? Para compartir iniciativas de esto. Rafa, Tony, si quieren dar algún último cortito, porque nos queda un minuto. Quedaron algunas preguntas ahí, quedan dando vueltas, pero tenemos que ser respetuosos con nuestros amigos que vienen luego. Nada, agradecer, y yo creo que hay una sensibilidad que vamos a ver si se corrobora, pero que augura que el declive del viejo mundo y un símbolo de ese viejo mundo son las armas nucleares, pues ese declive ojalá encarne sobre todo en las nuevas generaciones. Nosotros vamos a tratar de apoyar y luchar por eso, y estamos seguros que el futuro de la humanidad, de eso no tenemos ninguna duda, es sin armas nucleares. O sea, si las armas nucleares siguen, la película se acabó y lo sabemos. Se extinguieron los dinosaurios, bueno, pues... Así que eso es lo que puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, Rafa. ¿Tony? Y no mucho, solamente agradecer a los organizadores de nuevo y decir que sí, el futuro puede aparecer muy oscuro, que uno se siente paralizado en frente de tanta fuerza, de tanta violencia, pero la verdad es que el futuro no va en líneas rectas, y sabemos que la historia puede haber saltos muy importantes de un día al otro. Así que hay que seguir en la lucha, no importa qué lucha, pero hay que seguir en la lucha para un mundo mejor, y luego un día vamos a cambiar este paradigma que subraya todos estos problemas que tenemos, y vamos a lograr la humanización de la Tierra. Estoy seguro. Gracias. Muchas gracias, Tony, Rafa, a todos los amigos. Síganse sumando a
actividades y los panelistas que tenemos en el simposio. Así que muchas gracias a todos, un beso y